Y esta noche está con nosotros el abogado Matías Nanto Mendoza, quien nos va a hablar sobre el tema de arrendamiento, ¿no? Así es. Así es. Pues bienvenido, y bueno, como cada viernes, ya saben que también nos pueden enviar sus dudas o sus preguntas a través de la transmisión de Facebook Live. Este incumplimiento del contrato de arrendamiento, para empezar, ¿de qué se trata? O sea, explicarnos, ¿no? ¿A qué se debe este contrato de arrendamiento o en dónde se efectúa? Ok, el contrato de arrendamiento siempre se da normalmente cuando vas a rentar un bien inmueble o un bien mueble. En este caso se podría hablar de lo que es una propiedad privada, ¿no? Lo que es una casa, si yo lo quiero rentar, muchas veces hacen contratos, pero lo hacen de manera verbal, que también es válido. Es en la mayoría de los casos, Exactamente. ¿no? A lo mejor ¿Qué tanta últimamente, formalidad tiene esto? Si tiene formalidad, si tiene está bajo la ley también, porque sí se puede celebrar. Los contratos se celebran por de manera oral o de manera escrita, pero obviamente la más recomendable es la manera escrita, que es lo que se va a hablar ahorita. para que no haya sorpresas, ¿no? Exactamente, porque aquí las partes estipulan sus cláusulas, ¿no? Cuál va a ser el objeto del contrato, de qué va a ser, en este caso si va a ser si nada más se va a arrendar la propiedad bajo para casa de habitación o para lo que es un negocio. Porque hay personas que dicen, oye, ¿me rentas tu casa? Y pues te la renta, ¿no? Pero ¿para qué va a ser? ¿Para casa habitación o para O sea, un negocio? es válido que a lo mejor esté estipulado en este contrato para qué se puede utilizar o para qué no puedo rentar a lo mejor este inmueble. Así es, de hecho es lo principal que se debe de poner, ¿para qué se va a utilizar? Porque muchas veces lo renta como para casa habitación y la sorpresa que se lleva el propietario o el dueño, que lo A lo están mejor ponen una ocupando, oficina. ponen una oficina o luego lo ponen un negocio, ¿no? Exactamente, entonces ese no es el fin del contrato de arrendamiento y se puede rescindir, que es la parte para poder terminar ese contrato. Aunque sea verbal. Aunque sea verbal. Sí. Sí. ¿Y cómo procedemos? Por ejemplo, si yo tengo una vivienda, la quiero alquilar, ¿cómo procedo bueno, o sea, ya la alquilé, pero no la utilizaron para lo que yo quería, y entonces, ¿cómo puedo actuar si nada más fue de palabra? Aquí lo que se tendría que hacer primero es solicitarle la desocupación del inmueble a la persona. Si en su momento no lo quiere hacer voluntariamente porque lo celebraron verbalmente y no tiene ningún documento firmado, se tendría que hacer una interpelación judicial. ¿Qué es una interpelación judicial? Es la parte donde voy al juez, le voy a solicitar que interpele a la persona, o sea, que le haga la pregunta por qué está viviendo ahí, para podermente yo tener las pruebas suficientes para poderlo sacar, porque pues, no puedo sacarlo, aunque es mi propiedad, no puedo llegar y meterme a la casa. Sí, aunque sea mi propiedad. ¿Por qué? Porque ya celebramos un contrato, aunque fue verbal. Y pues ahí obviamente lo que van a rescindir van a ser los testigos, los que van a tener la palabra, ¿no? Pero si yo no tengo testigos. El punto va a ser ese, entonces ¿cómo vas a acreditar que verdaderamente Ahora, es cuando eso? es de palabra, a lo mejor este contrato, yo que le estoy rentando la casa a David, pero también como quiero que se me compruebe que estoy pagando la renta en tiempo y forma, ¿yo puedo solicitarle un recibo? Así es, sí, si tú lo estás rentando, tú tienes que darle un recibo. Sí, porque así como fue de palabra, igual y así le entrego la renta. Exactamente, de hecho normalmente cuando son de palabra, pues no le dan recibos, porque es muy, no es tan, ¿cómo se llama? Tan usual que lo utilicen. Pero cuando ya hay un contrato estipulado donde las cláusulas son, por ejemplo, que voy a pagarlo el día 1 de cada mes y ese día tienes que pagar, porque si incumples ese día, pues yo ya tengo con mi contrato cómo comprobar de que no estás cumpliendo. Que regularmente son como del 1 al 5 Sí, o del 15 al exactamente. 18, o sea, se estipulan algunos días Pues porque, elásticos, ¿no? sí, porque son prácticamente después de la quincena. Así es. Aquí y ahí depende de la voluntad de las partes. Sí, lo bueno de los contratos es que es la voluntad de las partes siempre y cuando no vayan contrario a la ley. Y por ejemplo, yo te alquilé una casa y ya no me quiero salir. Ahí es donde viene el punto. Si no te quieres salir, por ejemplo, si yo ya tengo el contrato y el contrato abarca que es un año, que es lo normalmente que deben de poner, que sean por tiempo determinado. Yo siempre recomiendo eso a mis clientes, que sean de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, lo voy a arrendar por un año y luego queda de manera indefinida. Pueden pasar hasta 10 años inclusive y pues es de manera indefinida. Tendría que hacer un proceso para poderlo sacar. Pero hicimos el trato verbalmente. Aquí el punto tendrías que hacer, como te comenté, interpelarlo primero y luego posteriormente demandar el Sí, contrato. pero yo le voy a decir al juez que yo no me quiero salir porque a mí mi contrato me dice que es de por vida. No puedes, no hay un contrato que sea de por vida. Bueno, por lo menos de 20 años. Indefinido. No, indefinido, porque ahí nos menciona que por 20 Ajá. o 10 años, ¿no? Así es. Sino cuando no lo estipulas, bueno, así se interpreta, ¿no? Así es. Indefinido, ¿no? Así Así es. es indefinido. Sí, indefinido Bueno. sí, que abarca hasta los 10 años para una casa habitación.
Entonces aquí lo que tendría que hacer la persona, vamos a suponer que no se quiera salir, dice yo, pues aquí me quedo. Normalmente sí pasa, cuando no celebran el contrato por escrito, sí pasa que la gente no se quiere salir. Entonces dice, oye, ¿y cómo lo saco? ¿No? Voy y me meto, digo, no lo puedes hacer porque está en su posesión. Entonces tú ya cometes un delito. Cometes un delito porque conforme al artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en sus personas, de que son sus bienes, propiedades o posesiones, y en este caso es una posesión que tiene por un arrendamiento. Así que bueno, la sugerencia definitivamente, Matías, es si usted tiene a lo mejor una propiedad que puede rentar, llámese casa habitación, llámese terreno, llámese, celebren un contrato, de manera escrita. De manera escrita, sí, porque ahí yo voy a estipular todas las cláusulas que necesito, por las ejemplo. Condiciones. Exactamente. Incluso, porque hay incluso casas, bueno, he tenido la oportunidad ahí en el puerto de Veracruz que también te expiden un contrato y hasta mencionan que no les puedes a lo mejor lesionar las paredes, ni con cuadros, ni instalaciones, ni nada, que así como te la están entregando, así la quieren. Así es, y es válido. Y ya tú sabrás bueno, pues me quedo o no me quedo. Exactamente, porque son las condiciones del arrendador, ¿no? De decirle, sabes que yo quiero, te rento mi casa, e inclusive muchas veces ni quieren que le pinten de otro color. No, o hay gente, están dando así. O hay gente que dice, bueno, ok. O si le haces reparaciones, yo la quiero, ¿sabes qué? La quiero modificar mientras esté yo ahí y yo cuando te la entrego igual que como está. Sí lo puede hacer, sí se puede, siempre y cuando esté estipulado en el contrato. Si el contrato dice que lo puedes modificar y al tiempo de que se termine el contrato lo vas a regresar en las condiciones en que la recibiste, no pasa nada. Cuando termina el contrato, vamos a suponer que es de un año, ya lo firmamos, pactamos y todo, está bien legalizado, se cumple el año. ¿Cuándo puedo sacar a mi El mismo día que se termina el contrato tienes la obligación de que se salga, y ya si no se sale ese día, al siguiente día puedes demandar. O sea, es inmediato, sí, porque no tengo que esperarme un mes más. Porque ahí no hay sorpresa, ¿no? Ahí ya está estipulado, ¿no? La fecha. De hecho, si es un año, se abarca el año completo. Normalmente son de 6 meses, es un año, lo que se puede. Y a veces por desidia también quien está rentando, bueno, seguramente me va a dar otros días, pero se puede llevar la sorpresa que al día siguiente ya te están diciendo. Sí, sabes que aquí ya terminó el contrato y vas para afuera. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías.